continuación, comunicación y lenguaje básicos modalidad flexible. Este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Eduardo Satz. En esta oportunidad nos acompaña Bielman Rocabel Olivares Melendres. Desarrollaremos el tema de los tipos de texto del área de comunicación y lenguaje del programa de modalidades flexibles. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y sus habilidades lingüísticas. Pero antes de empezar, les recomiendo laves tus manos constantemente con agua y jabón. En esta oportunidad nosotros lo haremos con gel antibacterial. En la interpretación nos acompaña Pablo. Vamos a dar inicio con el desarrollo del tema. Iniciaremos con un texto que nos ayudará a introducirnos en él. Víctor es un joven que vive acá en la ciudad capital. Él es muy responsable porque únicamente se mantiene en su casa mientras sus padres trabajan todo el día. Él es demasiado responsable porque todas las mañanas se levanta, hace sus tareas escolares, ayuda en casa y después se pone a jugar en su computadora. Él no sale por indicaciones de sus padres, porque sus padres trabajan todo el día y temen que le suceda algo. Entonces, Víctor es muy obediente a lo que sus padres le recomiendan. Un domingo, ellos deciden viajar a visitar a sus abuelos que quedan o viven en un pueblo fuera de la capital. Se reúne toda la familia. Víctor tiene un primo llamado Alberto y una prima llamada Susana. En esa reunión llegan todos los primos y tíos de Víctor. Ellos deciden ir a jugar, pero Víctor se detiene y ve el juego que ellos están realizando. Susana le dice a Víctor: Víctor, te invito a jugar canicas. Él se le queda viendo a Alberto y le dice: ¿qué es eso? No te preocupes, yo te enseño. También te invito a jugar trompo. Y él sorprendido: no entiendo qué es eso. De pronto, Alberto se le acerca y le dice: no te preocupes, yo te enseñaré. Llegó la tarde y entonces Víctor, sonriente, regresa a su casa porque ha aprendido algo nuevamente. Muy bien, con el relato que ha dado el profesor Bielman, pues vamos a desarrollar la clase de los tipos de texto. Primero debemos entender la importancia de la lectura. Con la lectura, pues aumentaremos la cantidad de palabras de nuestro vocabulario y asimismo podemos identificar la intención comunicativa de los textos, es decir, la intención que plantea el autor de un texto hacia los lectores, en este caso ustedes. Tenemos distintas funciones, como lo son persuadir, informar, describir o relatar hechos ficticios o reales. Ficticios significa imaginarios. Tenemos los textos descriptivos, los textos narrativos, los textos argumentativos y los textos discontinuos. Esta clasificación es con base a su estructura y a su intención comunicativa. Voy a desarrollar los textos descriptivos. Este tipo de textos tiene como característica principal identificar las características, el origen y estructura de lugares, de personas, algunos estudios o sucesos.
Como ejemplo, podemos mencionar un texto de ciencias naturales. Acá tenemos el cuerpo humano. Este tipo de texto no nos narra, sino nos describe características, síntomas que representa el cuerpo de los seres humanos. Los textos descriptivos se van a dividir en dos. Tenemos textos literarios y textos técnicos. Lo que el profesor Bielman presentó es un texto técnico, porque es claro, es preciso y es objetivo. Objetivo se basa porque se centra en la realidad, más no en lo que pienso yo como persona. Y el narrativo, pues encontramos como ejemplo una novela. Una novela nos narra hechos, claro, pero nos describe muchos lugares y muchos personajes para que el lector pueda entender la intención del autor del texto. Continuando con el tema, nos toca los textos narrativos. ¿Qué entendemos por narrar? No es más que hacer un relato de hechos que han sucedido en tiempo determinado en el pasado. Estos textos narrativos se pueden presentar de dos maneras. La primera es en hechos reales. Y cuando hablamos de hechos reales, nos referimos a las anécdotas, a las historias personales, a libros de historia. Los hechos reales los presentamos muchas veces o los podemos ver en las noticias que se nos presentan en los medios de comunicación. Ahora vemos la otra forma en que se pueden presentar los hechos narrativos o los textos narrativos. Y estos se dan de hechos ficticios. Acá encontramos los cuentos, las fábulas y las historias. Como vemos acá, tenemos un pequeño libro acerca de un cuento. Esto es un texto narrativo. Muy bien, ya entendimos ahora que hay descriptivos, describen, narrativos, cuentan, y los textos argumentativos. Estos son un poco difíciles de entender, pero sé que con la explicación será mucho más fácil. Tenemos que entender que un argumento son los razonamientos que realiza una persona y su objetivo es fundamentar todo lo que opina. Entonces, como ejemplo, podemos encontrar un ensayo. Un ensayo es un ejemplo de la opinión de un autor con mi opinión, la estoy fundamentando. Y acá tenemos un libro. Es cierto, es un libro de leyes, muy bien. Este libro nos argumenta la opinión de un autor, pero lo fundamenta ¿en qué? Lo fundamenta en la Constitución Política de la República de Guatemala, y esto lo hace un tipo de texto argumentativo. Está la opinión del autor y está el fundamento de otros estudios. Muy fácil de entender un texto argumentativo. Cuando a usted le dicen, argumente su respuesta, no es solo de dar una opinión, es dar mi opinión y asimismo fundamentarla en algún estudio que alguna otra persona hizo en su momento. Como siguiente tenemos los textos discontinuos. A ver, Eduardo, ¿usted tendrá alguna idea de los textos discontinuos? Recuerdo que en su momento me explicaron que los textos discontinuos eran aquellos que no eran igual a un texto normal, pero no llegué a comprender de forma clara. Muy bien, entonces los textos discontinuos, pues como usted lo decía, no son más que esos medios de publicación o de publicidad que encontramos normalmente en las calles. Usted ve algunas vallas publicitarias, algunas marcas
algunos signos distintivos que nos transmiten información. Por ejemplo, usted se va de compras, le extienden una factura, esa factura es un texto discontinuo. Entonces, todos estos textos discontinuos también los podemos encontrar en imágenes. Ya. Entonces, para hacer un recorrido de lo que hemos aprendido, los textos descriptivos describen, los textos narrativos cuentan, los textos argumentativos opiniones con fundamento y los textos discontinuos es una forma distinta de organizar la información de un texto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este momento el profesor Bielman será el estudiante y veremos si presta atención a todo lo que desarrollamos hoy. Tenemos acá 7 ensayos del romanticismo español. El romanticismo es un movimiento de la literatura que tiene como fundamento el amor de la persona. A ver, Bielman, clasifique este tipo de texto atendiendo su clase. Espero me ayuden en casa porque creo que me ha quedado alguna duda. Para ayudar al profesor, en este caso el estudiante, recuerden que un ensayo contiene opiniones que se fundamentan. Muy bien, son textos argumentativos. Vamos con otro. Tenemos acá el periódico. Nos están dando una noticia. Nos están contando algo. Vamos a ver si Bielman va a poder clasificarlo. ¿Estaría bien discontinuos? No, nos están relatando hechos y el periódico son hechos reales. Muy bien, Bielman, son textos narrativos. Vamos con otro. Tenemos acá, están describiendo a un animalito, en este caso un perro. ¿Qué tipo de texto podrá ser? Vamos a ver si Bielman podrá clasificarlo. Esta es una imagen. ¿Podrá ser un texto discontinuo? Pero, ¿qué tipo de texto es el que contiene? Es una imagen, pero hay un texto que describe. Por lo tanto, es descriptivo. Muy bien. Y vamos con el último. Tenemos acá una forma distinta de organizar la información. Veamos si Bielman puede identificar qué tipo de texto es. Es discontinuo. Muy bien. ¿Y por qué es un texto discontinuo? Porque la información no es igual a la que se acostumbra a leer en un libro normal. ¿Vemos la diferencia? Esto hace a que sea un texto de tipo discontinuo. Espero que hayan comprendido. La actividad de aprendizaje para casa será que tú a tus familiares les preguntes acerca de los juegos tradicionales como los que aprendió Víctor y compararlos con los juegos actuales de hoy en día. Que tú redactes o escribas una opinión acerca de la diferencia de los juegos tradicionales y los juegos actuales. Muy bien. Recuerde que si es una opinión, se debe de fundamentar y eso hace que sea un tipo de texto argumentativo. Con la clase de hoy, ayudarás a mejorar tus habilidades lingüísticas, mejorarás la cantidad de palabras en tu vocabulario y asimismo identificarás los tipos de texto atendiendo su intención comunicativa, como lo indica Voltaire, un escritor. Los libros son como las abejas que llevan el polen de la inteligencia de un lado a otro. Ten presente. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Socialízalo, es decir, compártelo con tus familiares.
El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Le recordamos, lávate las manos con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Quédate en casa, que juntos saldremos adelante.